Luis Fernando Velasco es el ministro de la Política, ministro del Interior. Nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Afectuoso saludo. Tenemos a dos señores de la Unidad de Gestión de Riesgo amenazando con, dentro de su matriz para un principio de oportunidad, delatar cosas muy graves de las que ellos fueron partícipes y que tienen que ver con el dinero de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y están con sus abogados, que son expertos en manipular los procesos a través de los medios, con el gota a gota, que hace un daño infinito. En ese gota a gota hay cosas que sí están en la matriz, otras que están o estarán en la matriz del otro, que una vez se apruebe el principio dirán más cosas, pero hay un común denominador, y es que supuestamente, digo supuestamente, ministro, porque hasta ahora yo no he visto ninguna prueba. Yo he escuchado de muchas amenazas de pruebas. A menos de que no aparezcan las pruebas, pues la gente tiene la presunción de inocencia. Insisten en que ese dinero se usó para pasar reformas. Y por eso aparecen los nombres del presidente del Senado, del presidente de la Cámara. Ministro, usted ha sido el gran coordinador de intentar pasar esas reformas en el Congreso de la República, dándose una pela con los distintos partidos, conciliando, moviendo aquí, moviendo allá. Y usted, pues, ha sido mencionado sin que se conozca en dónde ha sido mencionado. Es más, últimamente dicen que todavía no, que más adelante. Ministro, esto hace mucho daño, le crea un desgaste al gobierno. Imagínese usted, estamos hablando del DAPRE, estamos hablando de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Presidencia del Congreso, de la Presidencia del Senado, de la Consejera para las Regiones, de la Oficina para la Transparencia, del Ministerio del Interior, de todos los funcionarios de gestión del riesgo. Ministro, ¿usted en algún momento escuchó, le ofrecieron, lo invitaron a una reunión para tratar de manejar caja de gestión de riesgo en las reformas? No, Julio, y yo creo que usted hace una muy buena introducción, que es lo que yo estoy encontrando, porque a mí me ha tocado enfrentar testigos falsos. De hecho, uno de los abogados que adelanta esta filtración de información escribió un libro sobre testigos falsos y colocó mi caso. Y él, que es el abogado de Schneider, uno de los que habla, y su hermano, que es el abogado de Olmedo, pues evidentemente han trazado una inteligente estrategia, porque podrán tener cualquier dificultad, pero buenos abogados sí evidentemente son. ¿Y cuál es su estrategia, Julio? Primero, Schneider comienza a filtrar cosas, pero cuando tiene que concretar acciones en donde me pueda involucrar, simplemente dice, no lo meto en la matriz. ¿Y por qué no me mete en la matriz? Porque es que nunca en privado me he reunido con él. La única reunión que he tenido con él, que es muy fácil de mostrar, fue un PMU con presencia de 3 ministros y con presencia de cerca de 40 funcionarios, PMU que terminó en otro PMU en la alcaldía de Bogotá con el señor alcalde de Bogotá. O sea, él no tiene manera de informarme. Entonces, como él necesita su principio de oportunidad, tiene que delatar al superior. ¿Quién es el superior de él? El superior de él es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Olmedo. Y entonces comienza en un ejercicio interesante de filtrar, a decir, no, es que yo tengo información y en algún momento voy a hablar o hablaremos del ministro del Interior. ¿Qué es lo que están buscando? Evidentemente el doctor Olmedo solo puede, si busca un principio de oportunidad para unas cosas que evidentemente hizo mal en la Unidad de Gestión de Riesgos, que no solo es el tema de los carrotanques, Julio. Ojo, porque él va a tener que explicar el contrato de los Jagüeyes, él va a tener que explicar el contrato de Caregato, una cantidad de cosas que va a tenerle que explicar a la Fiscalía, que suman miles de millones de pesos. Entonces él, para tratar de lograr también un principio de oportunidad y salirse sin ningún problema, dice, hablaré hacia arriba. Los únicos que estamos hacia arriba del doctor
Olmedo es el director del DAPER y los ministros, el jefe de gabinete. Entonces, ya entiendo la estrategia, pero es una estrategia que les va a quedar bastante difícil en lo que a mí respecta. ¿Por qué, Julio? Porque el tema no es simplemente decir algo. El tema es comenzar a confrontar las realidades. Y si usted me permite, pues voy a decir un par de realidades. Se acusa al gobierno de supuestamente entregar un dinero al presidente del Senado con un contrato que se hace en octubre del año pasado. Y si usted métase simplemente en Google, en la propia página de la W, o en El Tiempo, o en cualquiera de sus emisoras colegas, o en El Espectador, o en las revistas que existen en Colombia, y en todas encontrará un común denominador, una fría y distante relación entre el presidente del Senado y el ministro del Interior. Y ahí está. Yo tengo aquí algunos titulares. Por ejemplo, Semana dice, Name habla de su fría relación con el ministro Velasco. Iván Name dice el 21 de julio del 2023, Velasco es un líder tradicional derrotado al que lo acogieron en el gobierno. Name habla de mí, el nuevo siglo. Velasco y Name no se pueden ver. O sea, le puedo sacar 100 titulares. De manera que lo que están intentando plantear evidentemente es contraevidente. Claro, ministro, usted aquí en esta respuesta nombra que también Olmedo tiene que responder por contratos que suman miles y miles de millones de pesos. Cuando usted entró a la unidad de gestión del riesgo después de que salió el señor Pava, ¿usted no encontró irregularidades que lo llevaran a levantar la mano para destapar toda esta olla que hasta ahora estamos conociendo? Yo sí estuve menos de 30 días, tal vez 24 días en la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó atender dos hechos que eran muy delicados. Uno, el alerta naranja en el volcán del Ruiz. Dos, el desastre de Rosas. Y me dediqué a eso. De hecho, en Semana Santa, muchos periodistas son testigos que hice PMU todos los días mientras la gente disfrutaba sus vacaciones. Yo estaba activando un convenio que ya existía con las fuerzas militares para organizar las carreteras y las rutas de evacuación en el Tolima, en Caldas, en Risaralda y en Quindío, como le consta no solo a los militares, sino a las autoridades regionales de esos territorios, y en Rosas, intentando adelantar un proceso de expropiación para entregarle tierras a la gente que perdió absolutamente todo. En la unidad siempre se habló de cosas complejas y un par de veces busqué al director de la UIAF y le dije, revise a las anteriores directivas, que no al doctor Pava, ¿sabe? Yo en el tema del doctor Pava nunca vi ni nunca pude relacionar hechos de corrupción, pero es evidente que en tiempos anteriores sí se hablaba mucho de ello y yo obviamente prendí las alertas. Salí de la unidad, no firmé un solo contrato, no firmé un solo convenio nuevo, creo que ni siquiera di órdenes de trabajo ni prestación de servicios. Y eso es muy fácil pues verificarlo porque pues ahí están los archivos de la unidad. Eso fue lo que hice en la unidad. Después de la unidad, obviamente tuve algún tipo de relaciones con la unidad. ¿Cuál relación? Las comunidades que tenían problemas, caso Caregato, caso Rosas, caso Nuquí, caso Uribia, caso Guajira, caso una cantidad de zonas, hacían bloqueos, caso Arauca, porque la unidad se había comprometido a hacer algunas obras, algunas acciones en su territorio y no las cumplía. Y lo que nosotros hacíamos, y básicamente la viceministra de Diálogo Social, era continuamente requerir a todas las entidades, particularmente la unidad, para que cumpliera sus compromisos que no había hecho con nosotros, sino con las comunidades. Esa era básicamente la relación que se tenía con la unidad. Mire, Lucas, antes de su pregunta voy al reporte coronel del martes de la semana pasada, es decir, hace 6 días. El martes, en exclusiva, el señor Pinilla habló en el reporte coronel. En esa conversación que está grabada y está en la página,
El señor Pinilla reveló que está dispuesto a entregar información sobre la participación de altos dignatarios en el escándalo de los carrotanques para La Guajira. Solo carrotanques, ¿no? Asegura que si la Fiscalía le concede el principio de oportunidad, entregará información sobre la participación de 1. Persona del círculo mayor cercanía del presidente, pues obviamente la consejera de las regiones y el señor de Transparencia, que ya no están en el gobierno. Al menos un ministro de Estado, y con el abogado mandaban la razón que el ministro de Estado es nuestro invitado. Un senador, presidente del Congreso. Un representante, presidente de la Cámara. Los funcionarios de gestión del riesgo. El jueves, en el amanecer, volvió el reporte coronel a hablar con el señor Pinilla. Y el fin de semana, el señor Olmedo hace una grabación y mandan a los dos hermanos Moreno a los medios a comenzar a ambientar otros nombres. ¿Qué dice Olmedo en la grabación? Que está lista su matriz para su principio de oportunidad siempre y cuando le garanticen inmunidad total. Lucas, como dice el ministro Velasco, son dos profesionales, o sea, son dos abogados con un libreto en donde lo único que necesita el país es que hablen, que presenten las pruebas. Y primero que todo, que no se les olviden que los primeros responsables, Lucas, son ellos dos, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso digamos que la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la Nación, pero lo que es un hecho, señor ministro, es que todos los involucrados, todos los mencionados han dicho que no tienen absolutamente nada que ver con sobornos, con este escándalo, etcétera, pero esta situación ya cobró dos cabezas, la de sus compañeros en el gobierno, los secretarios o altos consejeros de regiones y de la transparencia. Señor ministro, ¿usted va a dar un paso al costado por todo lo que ha sucedido y por la mención, así sea tangencial, que se ha hecho de su nombre en este escándalo? Lucas, yo estoy para lo que el presidente señale y ordene, pero sí quiero decirle una cosa. Salir corriendo en este momento es reconocer una culpa que no tengo. Yo no tengo por qué esconderme, por eso, y quiero contarlo públicamente, apenas ocurrió esto, me dediqué este fin de semana a coger mi agenda, día por día, y ver cada una de las reuniones. Tal vez la persona, aquí habrán 10, 12 funcionarios del orden nacional, que nunca estamos solos, uno de ellos soy yo siempre estoy acompañado por un mayor de la policía, un grupo muy grande de seguridad, y cada uno de mis movimientos queda registrado, incluso mi secretaria privada es una oficial de la Armada, y ahí dicen las actas, con quién me reúno. Nunca me reúno ante cualquier tipo pues asisto a ningún tipo de reunión, si no voy acompañado, lo hago porque tengo experiencia. Y entonces cuando me puse a revisar, me di cuenta que le va a quedar bastante difícil al doctor Olmedo y al doctor Schneider hablar de alguna reunión conmigo en privado, donde los vi algunas veces. Pues al doctor Olmedo evidentemente en los consejos de ministros cuando a él lo invitaban, y al doctor Schneider solo me recuerdo una vez, probablemente lo habré visto 2 o 3 veces, pero solo me recuerdo una vez en un PMU de incendios. Sí. A inicios de este año, pero en compañía de varios ministros, de muchos funcionarios de la Cruz Roja, de Defensa Civil, y nunca hablando con él solo, sino en una reunión pública. Entonces, claro, hacen daño filtrando, pero no han dicho nada contra mí. De hecho, vi un titular de ustedes diciendo, en la matriz del doctor Schneider no está el ministro del Interior, a pesar de que insistentemente, como bien lo cuenta Julio, sus abogados filtran y tratan de dejar mi nombre por ahí sonando. No, y el propio Schneider también ha mencionado a otros ministros, ministro como el de Hacienda y el de Salud, y él dice que todo eso era para negociar las reformas. Por eso yo le quiero insistir, ya que salieron 2 funcionarios del gobierno, si usted entonces ha hablado con el presidente Gustavo Petro y él le ha expresado su respaldo, porque él inmediatamente, sin prueba alguna, dijo que estos 2 funcionarios se tenían que apartar para la investigación, pero con los otros ministros pues no se ha metido. Entonces por eso quiero saber si el presidente a usted lo está respaldando. El presidente tendrá que decirlo, pero por supuesto este fin de semana he estado permanentemente en comunicaciones con el señor presidente,
contándole un poco antecedentes. Pues el presidente de alguna manera ya lo ha dicho, suena bastante extraño que unos ministros estén mandándole plata en efectivo u ordenando mandarle plata en efectivo a un presidente del Senado que pues ha sido un opositor de las reformas, y eso sí es muy fácil probarlo, pues obviamente dentro de su ejercicio democrático. Y en el caso del señor presidente de la Cámara, hombre, por Dios, presidente de la Cámara fue de quienes me ayudaron a ser liberales al pacto. Cuando hicimos la adhesión de los liberales en el Tequendama al señor presidente Gustavo Petro, que era candidato, hablamos el doctor Calle y yo. Yo tengo una vieja relación, una solidaridad política. Creer que para que él ayude a un proyecto que ayudó a estructurar, que ayudó a elegir, que fue uno de los líderes claves en Córdoba para la votación tan importante que obtuvo Gustavo Petro en ese departamento, había que enviarle un dinero, me parece bastante extraño. Bueno, si el señor Schneider dice y afirma con tanta contundencia que ha entregado un dinero él mismo, pues debe tener pruebas y las tiene que aportar. Pero ese cuentico de que a mí me dan inmunidad, me dan principio de oportunidad y solo me dan inmunidad y principio de oportunidad, y entonces sí hablo de otra gente, no, perdón, eso sí es una instrumentalización de la política terrible de unas personas que se han quedado con unas sumas gigantescas que tendrán que decir sus relaciones con una funcionaria de la Unidad de Gestión de Riesgos en Uribia, que tendrán que decir los contratos que tuvo por interpuesta persona el padre de esa funcionaria, porque no crea, uno también recibe información, pues que obviamente terminará en poder de la Fiscalía. Este problema no es un problema de los contratos, este es un problema muchísimo más grande, y yo lo que estoy viendo, lo digo con toda honestidad, es unos señores que quieren, después de haber hecho lo que hicieron, salirse con inmunidad, tratando de señalar a otras personas. En lo que a mí respecta, les va a quedar muy difícil. Y les va a quedar muy difícil porque afortunadamente todas mis actuaciones son públicas, todas mis reuniones son públicas y todas están documentadas. De mis movimientos hay bitácora, hora por hora, que maneja mi seguridad, y ellos podrán decir en dónde he estado cada uno de los días. De manera que si alguno de estos señores va a decir que se reunió conmigo, tendrá que decir qué día, y confrontaremos con mi agenda para saber en dónde estaba y con quién estaba y a qué horas estaba, porque todo eso está registrado. Yo estoy muy tranquilo, pero sí me parece que el intento de instrumentalizar el principio de oportunidad para volarse después de haberse robado la plata que se robaron, no les va a funcionar con la Fiscalía. Pues yo creo, señor ministro, que es el momento de la señora fiscal. Yo creo que ella nunca imaginó que le fuera a tocar semejante problema tan pronto. Pero estamos en manos de ella, de su equipo, de los fiscales delegados ante la Corte. Y yo no sé qué impacto vaya a tener esto para usted y para los proyectos del gobierno en el Congreso. Si esto lo que va a crear es un pánico y la gente va a decir, pero aquí el que vote queda de cómplice. Aquí el que vote, pues, se mete en un lío, lo cual vuelve a la señora fiscal, y es a la velocidad que le pueda imprimir a llamar a estos dos señores al orden, y que ya no más amenazas, que muestren las pruebas. Si se ganan el principio de oportunidad, pues que se lo ganen. Eso hace parte de las reglas del juego, pero no mantener esta incertidumbre que comenzó hace 6 días por cuenta del reporte Coronel. Ministro, gracias por atendernos y le deseo mucha suerte en el Congreso, porque imagínese cómo estará ese ambiente allá, ¿no? Hombre, Julio, yo tengo la tranquilidad porque en el Congreso, Lucas tiene buenos amigos en el Congreso y él puede hacer un sondeo y se lo contará a usted o el propio Juan Pablo, bueno, todos sus periodistas. Hablen con la oposición. Cuando me he acercado a algún miembro de la oposición a tratar de cambiarle su voto ofreciéndole algo de la oposición, eso va a dar un mensaje muy claro. Además lo digo, y eso lo sabe la gente del Congreso, el Ministerio del Interior no maneja la burocracia de este país, mucho menos la contratación, y el señor presidente no le jala eso.
yo todo lo coordino con el señor presidente y uno de los elementos centrales que él ha planteado es el respeto a los recursos públicos y así hemos actuado quienes trabajamos al lado de él. Él es Luis Fernando Velasco, el ministro de la Política. Hacemos una pausa y regresamos. Ministro, feliz mañana. Mil gracias.